con los principios. Ay, ¿qué se hizo? A ver. Si relacionamos, perdón, los principios que habíamos analizado en relación al Partido Morado, ¿ya? Y lo que él dijo en la entrevista, prácticamente mencionó todo ello, ¿no? Habló de la confianza, habló de la empatía, habló del compromiso, de la responsabilidad, prácticamente habló de todos sus, de todos sus principios. Ahora en un rato lo voy a compartir para poderlo analizar, ¿ya? Pero antes voy a llamar a asistencia. Anderson. Ya pasó la tolerancia, pero vamos a mandar el WhatsApp. Listo. Anderson, no está. Lucía, no está. Kevin, está con justificación. Lucero. Lucero. Presente, Miss. Muy bien. Aro, no está. Jean Paul, perdón, Gianfranco, tampoco está. Joseph. Presente, Miss. Está, buenas tardes. García, no está. Jair, ahí está, buenas tardes. Presente. Moisés, no está. No, falta, listo, falta. Carly presentó justificación. Torres. Bruno Torres. Espérate, creo que Bruno me ha escrito aquí. Pero la justificación viene de parte de los padres. Ya. Viera. Presente. Listo. Hijo, tu hermano no está ingresando a clase. ¿Por qué, Viera. Sí, Miss. Tu hermano no ingresa a clase. Son varias clases ya. Nayeli, Ya, Miss. habla con tu mamá, por favor. Nayeli. Presente. ¿No? Aguirre. Presente, Miss. Listo. Y Carelli. Carelli está tratando de unirse, pero todavía no entra. Y Jean Paul, que ya ingresó, aquí está. Listo. Muy bien. Listo, ya está. Muy bien. A ver, primero, el día, ¿qué día tuve reunión? ¿El día lunes o martes? Martes creo que fue, sí, martes, ya. El día martes que tuve reunión para lo del muñequito, ya, solo tuve 6 asistentes, ya. Ojo, yo les he mencionado que es un proceso, el trabajito es un proceso. Y no es seguido como otros salones que lo están haciendo todos los días, ¿ya? Nosotros en 2 o 3 fechas. Esta, por ejemplo, tenemos hoy que vendría a ser la última fecha del trabajo, ¿ya? En la primera tengo una asistencia, que fueron la mayoría. La segunda tengo solo 6 asistentes, así que cuidado con eso. Hoy tenemos reunión a las 7:30, igual, ¿ya? Hoy vamos a hacer el sombrero. ¿Listo? Vamos a hacer, bueno, para eso necesitamos cartulina negra. Vamos a hacer también, ¿qué más nos faltó? Ya, la boquita. ¿Qué más nos faltó? Ya, y colocarle las luces. En vez de ser el gorro, ¿qué dice? Ya, si le puedes poner el chullo, no. No. Quiero si puedo hacerlo de tela en vez de cartulina. Ya, pero ¿cuál? ¿El que le pusiste ese día?
No, o sea, de color negro, con tela negra. Ya, puede ser. Vamos a ver. Va a depender. Igual ten por si acaso lista tu cartulina. Ya, entonces sombrero, boquita y lo que sí es opcional son las luces, ¿ya? Las luces LED que pueden ser con cable blanco o cable verde, eso sí es opcional. ¿Listo? Después el resto sí. Y ahí tendríamos ya culminado nuestro trabajito navideño. Como hoy estamos 3, mañana 4, ya tienen viernes 4, sábado 5 y domingo 6 para subir la foto familiar con el trabajito. ¿Ya? Es como que foto familiar. Es decir, con una foto con los miembros de tu familia, pues quienes viven contigo. Si vive mi mamá y mis hermanos, ya mi mamá, mis hermanos y yo. Si es que ya hemos armado el arbolito en casa, ya al costado del arbolito, o de repente en el mueble, ¿ya? Los que estén en tu casa, si vives con todos tus, de repente una familia extensiva, tus abuelitos, primos, etcétera, con todos. Solamente vives con tu mamá, de pronto porque hay hijos únicos, llevándose fotos con tu mamá, y si por ahí un hermanito, un sobrinito, un primo que vive cerca, y hay una foto familiar. Y le envías al grupo de WhatsApp. ¿Estamos de acuerdo? Okay, Miss. Listo, viernes 4, 5, hasta el domingo 6 máximo. Ya hasta el domingo 6. El lunes 7 sí ya no puedo evaluar, hasta el domingo 6. El 7 voy a hacer algo y ya no voy a poder evaluar. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, era importante, si bien es cierto, las preguntas que se le hicieron en esa entrevista son preguntas muy, muy suavecitas, es decir, preguntas que no tienen mucha relevancia, ¿ya? Que no generaron en él incomodidad, que no lograron ponerlo en aprietos, como que en pensar. Por ejemplo, no le preguntaron sobre la CONFIEP, no le preguntaron sobre las empresas mineras, no le preguntaron temas de eso, sino le preguntaron temas que con tranquilidad, con confianza y con mucha parcialidad y calma pudo responder él, ¿no? Valiéndose, sí, de la Constitución, porque en todo momento menciona que lo que él ha hecho en cuanto, por ejemplo, ¿no?, a esta polémica renovación de la PNP de los 18 miembros efectivos que fueron retirados, que dentro de ellos pues hay algunos que son culpables y otros no, pero él menciona que lamentablemente pues no podemos escoger, ¿no? Tú sí lo hiciste, tú no, tú sí, tú no, no. Lamentablemente tenemos que ir, si los 3 primeros son inocentes y los siguientes son culpables, lamentablemente los inocentes pagan por pecadores. Se corta de raíz y el que esté abajo asume. Más o menos lo dio a entender así, ¿ya? Y que era constitucional porque no era una decisión ordinaria, sino era una decisión extraordinaria. Entonces, también había que, como él mencioné, ya lo habíamos dicho anteriormente nosotros, la Constitución, y me imagino que también dentro de la policía, el estatuto y todo ello, sus reglamentos, pues hay que interpretarlos, ¿no? Lamentablemente hay mucha ambigüedad en serios documentos que deberían ser claros. Entonces, vamos a compartir el video para analizarlo, ¿ya? Antes de ello, mencionarte que después del video va a haber una actividad. La actividad es la siguiente. Me vas a hacer una hoja de resumen con las preguntas que se le hace al presidente, las respuestas que él tiene. En resumen, obviamente no vas a copiar palabra por palabra, sino las respuestas en sí, en concreto, ¿ya? Y al final me vas a colocar tu opinión personal. ¿Qué opinas en relación a las preguntas? Si eran acordes o que habían preguntas que debieron de repente estar presentes si no lo han estado. ¿Qué preguntas crees tú convenientes que tenían estas periodistas que haber generado y que no lo hicieron? ¿Ya? ¿Qué opinión te da las respuestas de él
cuál es el perfil que tú llegaste a obtener, si va de acuerdo con los principios que habíamos mencionado ya el otro día en la parte teórica del Partido Morado, si va de la mano lo que él menciona con sus principios o no, ¿ya? Tu opinión al final me vas a colocar. Esa tareita va a estar hasta el día jueves próximo. Para que puedas analizar el video, vamos a reproducirlo. Si por ahí nos queda tiempo, vamos a analizar algunos puntos, pero igual si lo quieres volver a ver, lo voy a subir a la plataforma, no hay ningún problema. El jueves 10 de diciembre, ¿ya? Bueno, dentro de este fin de semana, si no es el sábado, es el domingo, te voy a enviar el temario de los 4 cursos, ¿ya? Porque viene para el examen final que inicia el 14 de diciembre, vienen temas desde el primer hasta el cuarto bimestre. Entonces, te voy a enviar el temario la semana que viene, a partir del lunes 7, martes, etcétera, ya en los cursos respectivos voy a hacer full repaso. Quiere decir que del temario que te dé yo el sábado o el domingo, que lo envíe a la plataforma, que lo envíe al WhatsApp, el día lunes en base a ese temario yo voy a armar un material, una diapositiva, ¿ya? En la cual te voy a hacer preguntas similares, parecidas a las que podrían venir en el examen. Yo no voy a volver a explicar la parte teórica, yo solo voy a hacer preguntas, ¿ya? Y lo que yo espero de ti son respuestas, fundamentos, o sea, fundamenta tu respuesta, por qué opinas eso, por qué crees eso, por qué crees que se soluciona así, y si es literatura, a qué corriente literaria pertenece, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hemos trabajado, ¿listo? Pero si dentro del repaso yo pregunto y no hay respuestas, entonces no vayas a pensar que voy a explicar nuevamente los temas, no, simplemente voy a dejar en hacer una lectura de ese repaso y finalizaremos las clases así. Finalmente no te va a ayudar mucho el no repasar para la siguiente semana, ¿ya? Así que te recomiendo que repases para que ese material tenga sustento y dentro de ese material sea lo único que tengas que revisar para tu examen final. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora sí, voy a compartir el video. Voy a tratar de avanzar la parte de la presentación para que nos alcance el tiempo y poder analizar el video. Si no nos alcanza el tiempo para poderlo analizar, creo que sí nos va a alcanzar porque dura creo que 30 minutos y tenemos hasta la 1:20, ¿ya? Si no nos alcanza, igual ya sabes. ¿Qué, Sebastián? Dura 1 hora. No, hijo. Son 2 partes. Ya, pero quiero analizar, quiero que analicen la primera parte. ¿Cómo? La primera parte es la que van a analizar. ¿Listo? Ya. Listo. Muchísimas gracias a ustedes y bienvenidas a esta casa, bienvenidas a Palacio de Gobierno, que es la casa de todos los peruanos y de todas las peruanas, en las cuales estaré... Y su servidora, Sol Carreño. Nos hemos sorteado... Peruanas, en las cuales estaré aquí por un corto tiempo para servir al país. Muchas gracias. Vamos a empezar entonces con esta entrevista que constará de 4 bloques de cada una de nosotras y luego una ronda de repreguntas. Y como me toca empezar, vamos a empezar por los temas más generales. Yo estuve revisando una serie de textos escritos por usted y una serie de conferencias y me llamó la atención algo que usted dijo en enero del 2018. Usted dijo, lo voy a resumir: en nuestro país somos maravillosos imaginando reformas y visiones de futuro, pero cuando se trata de ponerlas en práctica, no sabemos cómo hacerlo. Mi primera pregunta, señor presidente, es: ¿ya tiene usted alguna idea de cómo hacerlo?
Estoy tratando de tener una idea de cómo poner en práctica. En la experiencia que he tenido a lo largo de los años, lo que he visto es que hay personas capaces de imaginar, diseñar, y hay personas capaces de hacer las cosas. Pero rara vez en un país como el nuestro se encuentran personas que son capaces de hacer las dos cosas. Y desgraciadamente a lo largo de nuestra historia, no solo reciente, sino prácticamente de toda nuestra vida republicana, hemos tenido cosas maravillosas, pero nos ha faltado la capacidad de ejecución y sobre todo la capacidad de vincular ideas con acción. Estamos haciendo lo posible por llenar ese vacío, por cerrar esa brecha entre ideas y acción en estos pocos meses que tendremos en el gobierno de transición y de emergencia. Tiene pocos meses para gobernar, pero ha tenido muchos años dedicado a analizar las fallas de nuestros gobiernos y a hacer planes. Estuve revisando el documento de Agenda Perú y ha pasado usted con muchos expertos por toda la problemática nacional. Yo le quería preguntar sobre algunas de esas cosas y cómo llevarlas a la realidad en concreto. Por ejemplo, un tema que preocupa ahora es el momento constituyente, luego de lo que se ha venido a denominar el momento destituyente de esta juventud que negó, digamos, todo. Dijo, no quiero a este presidente, este Congreso no me representa. Y lo primero que nos preguntamos es, ese no, ese rechazo, ¿usted ya tiene claro qué significa en sentido afirmativo? Es decir, ¿qué cosas sí quiere la ciudadanía? ¿Qué cosas sí quiere esa juventud que a todo le dijo no en la calle? Yo creo que sí, quizá muchas veces no lo expresan de una manera muy clara, no lo verbalizan, pero hay una intuición en esta juventud que, dicho sea de paso, es la misma que vimos cuando hicimos Agenda Perú hace 20 años. Ahí hablamos de un fermento renovador, de gente joven con nuevas ideas, con aspiraciones, que son las viejas ideas republicanas: igualdad de oportunidades, igualdad de trato. El problema de ser reconocido como una persona igual por aquellos que se sienten diferentes, superiores o distintos, es una de las, digamos, demandas centrales en todo nuestro país. Y a partir de eso, si uno piensa en trato igual, oportunidades igual, se derivan una serie de consecuencias para lo que debe ser la educación, para lo que debe ser la salud, para lo que debe ser el trabajo, y eso fue lo que planteamos hace 20 años en Agenda Perú, y a lo largo de todo este tiempo que ha sucedido entre ese momento, además el momento en que tuvimos a Valentín Paniagua como presidente de transición, que coincidió con la publicación de ese ensayo, no hemos podido poner en práctica esas ideas. Ahora, bueno, tenemos solo 8 meses, pero vamos a escoger aquellas que en primer lugar sean urgentes, porque ahora, seamos claros, honestos, acá no estamos en un diseño de una estrategia de desarrollo a largo plazo, estamos con un conjunto de urgencias y de emergencias que requieren atención inmediata. Teniendo las ideas como telón de fondo, lo que haremos es asegurarnos que esas demandas inmediatas, esas exigencias, estas emergencias se aborden de manera adecuada. Usted ha dicho en repetidas ocasiones en los últimos días que como gobierno de transición no le toca hacer mayores transformaciones, sino que simplemente, y lo cito, nos toca crear las condiciones para que esto suceda. No podemos en un momento tan crítico ir más allá, y también lo repitió en Huaura hace poco. Sin embargo, usted acaba de decir otra cosa que también ha dicho, que si bien no se pueden hacer grandes transformaciones, sí se requieren ciertos actos concretos. Entonces, mi siguiente pregunta ya le pide que concrete algunos de estos actos, si es que ya ha pensado cuáles son esos pequeños actos concretos que cree que puede hacer en estos 8 meses para dejar un país más preparado y más pacífico, que es lo que usted ha anunciado para el Bicentenario. Básicamente 3 tipos de cosas. En primer lugar, dar un rumbo. Es decir, devolverle al país la confianza y la esperanza en sus gobernantes. Yo creo que eso es lo primero. Y con el comportamiento, con la transparencia, con el equipo que hemos escogido, lo primero y más importante es que la gente sienta que tiene un gobierno que está trabajando para ellos, que tenga la confianza y la esperanza. Ese es el primer punto. En segundo lugar, tenemos unas urgencias enormes. El tema de salud, la pandemia es terrible y ahí hay varios aspectos. Está todo el aspecto de prevención, en lo cual nos falta mucho, cómo evitar los contagios, todo el aspecto de tratamiento, que realmente es complicadísimo con la carencia que tenemos en hospitales, etcétera, y luego está el tema de la vacuna. La vacuna va a tener que tomar un papel
protagonista en este tema porque tenemos que hacerlo en pocos meses, tenemos que conseguir las vacunas, o sea que estamos abocados a eso. En segundo lugar está el tema de trabajo. Realmente muchos millones de peruanos han perdido su trabajo. Es interesante, en las conversaciones que he tenido con el ministro de Trabajo, me ha hecho ver, por ejemplo, que si bien se han perdido menos puestos de trabajo en el sector regular de la economía, que está sujeto a contratos y todo, proporcionalmente se perdieron menos, está tomando más tiempo en recuperar el empleo en ese sector. En cambio, en el sector irregular, lo que se usa informal, no me gusta usar la palabra informal porque significa demasiadas cosas y esconde más de lo que revela. Pero digamos aquellos que se generan sus propias maneras de ganarse la vida, lo que popularmente se llaman los cachueleros, los que tienen 2 o 3 trabajos, los que se generan su propia chamba, para ponerlo en criollo, aquellos que tienen 2 o 3 trabajos, los que trabajan temporalmente, son los que más sufrieron en términos de disminución de empleo a partir de marzo y abril. Pero son los que aparentemente se están recuperando un poco más rápido. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ver cuáles son las medidas que podemos tomar oportunamente para reactivar la economía, apoyar a aquellos que se generan sus propios puestos de trabajo, estimular a las empresas que vuelvan a generar empleo. Ese es el segundo tema. Educación. Bueno, en educación tenemos que andar en búsqueda del tiempo perdido, valga, es hacer una cita literaria. Desgraciadamente, por una serie de circunstancias, no hemos podido tener un ciclo regular, ni siquiera a distancia, con la mayoría de estudiantes en todo el país. Tenemos que hacer un plan, y eso lo estamos conversando con el ministro de Educación, para que en los próximos meses primero podamos recuperar el tiempo perdido y luego durante el próximo año, el 2021, hacer una mezcla de, en algunos casos, guardando todos los temas de distancia corporal y distancia física, volver a educación presencial. En otros casos, hacer una mezcla de educación virtual y educación presencial que pueden complementarse, y en otros, ver cómo podemos trabajar con educación virtual. Nota a pie de página, para esto último estamos armando un grupo de trabajo para ver cómo acelerar la cobertura de Internet de calidad, sobre todo en zonas rurales. Estas son algunas de las cosas. Hay otras más muy puntuales, pero este es el ejemplo. Pero digamos que dentro de las acciones concretas que me han mencionado, varias están aún en etapa de plan, por decirlo de alguna manera. ¿Para cuándo cree que puede implementar algunas? Por ejemplo, ¿para cuándo cree que le puede prometer al país que va a realizar una campaña de vacunación de determinada cantidad de personas? ¿O para cuándo puede prometerle al país que va a regresar a clases semipresenciales? Mire, no sé cuándo exactamente, no, pero por ejemplo, en el caso de vacunas estamos trabajando intensamente. Todos los días, desde que he llegado a este cargo, he estado trabajando con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con representantes del sector privado. He contactado a expertos internacionales que, por la experiencia que he tenido a nivel internacional y son conocedores del tema, para pedir consejo y ayuda. Y estamos en este momento, yo calculo que la próxima semana, el próximo sábado, tendremos una reunión para armar un equipo grande. El desafío es enorme en este caso de las vacunas, porque no hay manera de hacer llegar. Una opción es hacer llegar 22 a 23 millones de vacunas en el lapso de 3 meses. Y la vacuna no es como un proceso electoral en que uno lleva los papeles y lo llena. Cada equipo de vacunación, cada brigada tiene 6 personas, el vacunador, el registrador, una persona local, tiene a una persona del ejército, a un miembro de las fuerzas policiales, y estamos tratando de incluir un voluntario joven que tenga manejo de redes y pueda mandar información, movilizar a la gente. Hacer eso en 18.000 puestos en un periodo de 2 a 3 semanas, capacitando a los vacunadores con la participación del ejército, la participación de la policía, es una tarea gigantesca. Entonces, eso lo estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Lo ideal sería, si logramos obtener los contratos, hacer todo este proceso de vacunación en gran medida hacia fines del primer trimestre, es decir, entre marzo y parte de abril. Muchas gracias por la respuesta. Continúa esta entrevista. Rosana Cueva. Gracias, presidente, por esta entrevista. Yo quería ya empezar a entrar a algunos sectores y de manera puntual el Ministerio del Interior.
14 exministros han firmado un comunicado cuestionando la decisión que se ha tomado respecto a este retiro de varios generales, ¿no? Y también el expresidente Martín Vizcarra lo ha calificado de un error. ¿Considera usted que hubo algún tipo de equivocación? No probablemente en el fondo, pero en la forma. Mire, hay momentos en que es imposible separar el fondo de la forma. Y menos aún cuando estamos en una situación de emergencia y en una situación crítica con respecto a seguridad, y seguridad en todos sentidos, seguridad en salud, etcétera. La decisión fue absolutamente constitucional, no hay duda, consultamos, vimos, tenemos, este es un caso extraordinario de renovación de cuadros. Muchos de los expertos que han citado algunas cosas indicando de que esto no es constitucional se han quedado en la mitad de un artículo en el cual habla de la renovación ordinaria. Aquí hemos hecho una renovación extraordinaria, eso es lo primero. En segundo lugar, cuando uno encuentra una situación como la que hemos visto, y ustedes han reportado en todos sus programas lo que ha sucedido con la violencia policial, digamos, desproporcionada, ustedes han reportado en más de una oportunidad la situación de corrupción en la policía, en casos críticos en los cuales se ha jugado incluso con la vida de los efectivos policiales al incurrir en actos de corrupción para equipos de protección médica. Cuando uno tiene eso en consideración, cuando uno sabe que está dentro del marco de la ley total y absolutamente, y cuando ve que en los mandos mayores, de altos mandos, hay personas que están involucradas, ya sea en estos actos de violencia por la línea directa de mando o en actos de corrupción, entonces uno tiene que pensar muy bien qué grado de confianza puede tener en los altos mandos en un momento tan complicado. Claro, pero el punto está que se ha pasado a retiro a 18, ¿no es cierto? 18 generales. No estoy segura si todos formaron parte de este comando operativo en el caso de estos actos de violencia que efectivamente se han acreditado o en el caso de esos actos de corrupción. Es ahí donde entra en todo caso este debate que te dicen legalidad, en este caso versus institucionalidad. Y ya en anterior oportunidad y con el presidente Paniagua además también se pasó a retiro a varios que terminaron reincorporándose porque se había hecho de manera irregular. ¿Podemos estar corriendo ese riesgo en esta oportunidad? Mire, yo creo que vamos por partes, ¿no? El primer tema que usted mencionó, si las normas que rigen a la policía pudieran interpretarse de tal manera de que saco al número 9, saco al número 7, eso no se puede hacer. Realmente uno tiene, cuando quiere escoger a alguien en el cual tiene confianza, tienen que salir todos los anteriores. Desgraciadamente, estas son las normas rígidas de la jerarquía en las Fuerzas Armadas y en las fuerzas policiales, primero. Segundo lugar, como usted bien ha mencionado, entre las personas que están en esa lista que han sido pasadas al retiro, hay personas que han participado o por lo menos han tenido injerencia en estos actos que usted ha mencionado, hay personas que han sido repuestas por mandato judicial, pese a que hay una sentencia del Tribunal Constitucional posterior a la reposición de ellos que indica que es absoluta prerrogativa del Poder Ejecutivo el separar los mandos y que el Poder Judicial, por la separación de poderes, no puede intervenir en un acto de esa naturaleza. O sea que ya tenemos ahora, de ahora en adelante, una sentencia del Tribunal Constitucional que si se hubiera hecho anteriormente hubiera impedido la reincorporación de al menos de 5 a 7 generales. Y en tercer lugar, hay otro grupo que están involucrados en estos actos que ustedes han denunciado. Pero eso sí tiene usted razón. Queda un grupo de gente, quedan 3 o 4 altos mandos que están limpios. Si hubiera sido posible hacer lo que usted plantea y escogerlos y luego de poner encima, desgraciadamente no es posible hacer eso. Ya, ¿qué garantiza que esta reforma, bueno, ustedes no terminan de llamarla reforma, es verdad, pero en el caso de Valentín Paniagua, el expresidente, también se decía sentar las bases de la reforma. ¿Es eso lo que se está haciendo y por qué esta sí tendría éxito y en qué falló en todo caso la anterior?
Mire, hay varias razones, no voy a entrar en todas y cada una de ellas, pero en primer lugar, en este caso, este proceso de fortalecimiento y modernización de la policía tiene una cosa muy clara: todo el apoyo del presidente y de la presidenta del Consejo de Ministros. O sea que en primer lugar cuentan con eso. En segundo lugar, ya hay suficientes sugerencias, planteamientos, ideas que nos permiten visualizar cómo se debe hacer eso. En tercer lugar, al hacer intervenir a Servir y a los funcionarios civiles en todo lo que es la gestión administrativa y financiera, eliminamos uno de las tentaciones y problemas más graves que ha tenido la policía a lo largo de su historia. Y hemos visto que ha habido casos bastante opacos de manejo de recursos financieros. Entonces, por lo menos estas primeras medidas nos dan la confianza de hacer lo que se había mencionado anteriormente, de sentar las bases. Sabemos que 8 meses es muy poco, pero no son solo 8 meses, estamos en campaña electoral y por lo tanto cada candidato, con justa razón, va a querer utilizar esto como un tema de campaña. No solo eso, sino las elecciones son en la primera vuelta el 11 de abril. Para ese momento ya tendremos por lo menos 2 y el 6 la segunda. O sea que los tiempos son muy cortos y lo que aspiramos es a sentar las bases firmes, unos cimientos sólidos, con todo el apoyo que se le pueda dar desde la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros. Este anuncio de una huelga policial, ¿cómo la están evaluando? La estamos evaluando. Lo que hemos sabido es que hay siempre, como en todo caso, algunos generales descontentos, sobre todo generales en retiro, algunos que de una forma u otra han sido afectados no solo por esta situación las decisiones que hemos tomado ahora, sino por otras decisiones y por otras acusaciones que ustedes mismas en sus programas han puesto sobre el tapete. Y ellos básicamente se sienten afectados. No creo que con justa razón, porque realmente ustedes han demostrado algunos de estos actos. Lo que consideramos es de que hay un intento de movilizar, pero por otra parte hemos recibido mensajes muy claros de la policía de a pie, de los que están en las comisarías, de los que han sido afectados por el robo de computadoras, por la entrega de material defectuoso y todo, que están diciendo por fin hay algo, y hay muchos también dicen que el poner a Servir va a ayudar a limpiar a la institución de malos elementos. Paso al tema de la Constitución, el cambio de la Constitución. Entonces, en un primer momento usted ha dicho que este no es el momento, pero luego en Huaura también quiero que en todo caso nos aclare exactamente a qué se refiere. Da la sensación de que era, bueno, sí, llevémoslo ya al debate. ¿Sí considera que es el momento para empezar a debatirlo o ya sembrar la semilla de un cambio de la Constitución? Bueno, en primer lugar, no tenemos el mandato en el gobierno de transición que me honro en presidir, de transición de emergencia, para iniciar un proceso de cambio constitucional. Yo soy muy consciente que he sido elegido o designado, más que elegido, por 97 congresistas. Eso no me da un mandato a mí para empezar un gran debate, un proceso de cambio, ni mucho menos. Lo que sí puedo hacer, y eso fue lo que dije, y lo dije, y me permiten aclararlo, es que ya tenemos suficiente información, sugerencias, planteamientos, ideas, que vienen de diferentes lugares. E incluso durante el gobierno de Valentín Paniagua se armó un grupo de trabajo que propuso algo que luego desapareció poco a poco. Recuperemos ese intento, actualicemos los planteamientos, escuchemos los diferentes puntos de vista y entreguémosles al próximo gobierno y al próximo Congreso, elegido esta vez sí por toda la ciudadanía, la decisión de cómo cambiar la Constitución. Eso es simplemente lo que he dicho. Y además de eso he añadido que en todo el mundo las constituciones van evolucionando poco a poco. La Constitución actual ha tenido una serie de modificaciones, no hay que tenerle miedo a eso. Y lo que podemos hacer dentro de este tiempo limitado es lo que mencioné. Recoger información, sentar las bases. Ya en este momento el Acuerdo Nacional está convocando a un grupo. Nos parece excelente que ese sea el escenario que lo haga, pero no vamos a ir más allá. No tenemos la legitimidad y no tenemos en este momento ni el tiempo ni la legitimidad para hacerlo, Rosana. Presidente, se me acabó el tiempo, así que le cedo la posta a Mónica Delta. Muchas gracias. Gracias. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por recibirnos a todas.
Yo quería insistir en el tema de la Policía Nacional, no por una razón de tipo personal, sino que creo que hay que medir también la dimensión de lo que puede provocar una situación de insatisfacción. Usted ha señalado que efectivamente varios de los que han sido pasados al retiro están vinculados o a los exabruptos que ha tenido la policía en las manifestaciones o a las denuncias que han habido vinculadas efectivamente a las compras, a la logística del instrumental sanitario. Pero usted ha dicho que hay 2 o 3 que han pagado, digamos, como justos entre los pecadores. Y en esos 3 podría estar el comandante general o el excomandante general, el general Velasco. ¿Por qué? Él ha estado en la unidad de cuidados intensivos, no ha estado en las manifestaciones, ha tenido adherencia y ha mostrado públicamente que hay una disconformidad en la decisión que usted ha tomado. Es decir, en esa sensación, en esa relación, ¿se ha medido bien lo que podría provocar una insatisfacción en esos niveles? Mire, cuando recibí el reconocimiento de las Fuerzas Armadas y Policiales, reconocí al general Orlando Velasco por su dedicación y por tan poco tiempo después de haberse recuperado, el haberse incorporado a sus actividades, y me parece que es una persona digna de tomar en cuenta en cualquier otra tarea futura. Pero vamos al tema de insatisfacción, que tiene 2 niveles. Entiendo la insatisfacción de aquellos que han sido retirados y he explicado las razones y todo eso. Pero por favor, no traslademos esa insatisfacción al resto de los efectivos de policía. Estos llamados a huelga lo que hacen es distanciar más a la policía de la ciudadanía, en momentos en el cual el gobierno de transición y emergencia quiere acercar, quiere volver a poner a la ciudadanía en contacto con su policía. Una huelga en estas circunstancias los alejaría más. Yo creo que hay que reflexionar sobre ese tema, no creemos que sea algo que pueda suceder y menos aún que cualquier oficial responsable de alto rango en actividad o retirado siquiera esté pensando en un momento tan crítico en el país fomentar una acción de ese tipo. Pero usted está llamando a una reflexión entre quienes están disgustados por una decisión que ha tomado el gobierno o efectivamente tienen la certeza de que los mandos inferiores de la policía están tranquilos con este pase al retiro. La información que tenemos, que es muy difícil conseguir en tan... Si se corta el Zoom, en el siguiente vamos a analizar hasta donde hemos escuchado. ¿Ya? Ya después yo voy a subir el video para que ustedes puedan escucharlo con tranquilidad en su casa. ¿Sí escucharon, no? ¿Escucharon? En corto tiempo es que hay muchos efectivos de la policía que han estado, al contrario, molestos con la forma en la cual se ha manejado la institución por cosas como la que usted ha mencionado. Algunos disconformes con todo el tema de corrupción.